Hermanas, hermanos, qué bueno que están con nosotros. Soy el Padre Eduardo Chávez, teólogo magistral guadalupano de aquí de la Basílica de Guadalupe, de donde estamos proyectando todo esto. Ojalá que esto ayude, ojalá que todo esto nos forme, ojalá que todo esto nos ayude también para prepararnos a esos 500 años de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Esto que estamos hablando fue hace más de 100 años lo que sucedió, para que se vea también el milagro portentoso de la Santísima Virgen de Guadalupe, porque te recuerdo que en este tiempo, en 1921, van a tratar de despedazar la imagen de la Virgen de Guadalupe, cosa que no lograron. No lograron y no van a lograr, porque la Virgen de Guadalupe está con nosotros, ella forjó esta patria, y como también se sabe y se dice que si ella llegara a desaparecer, desaparecería la nación mexicana, así como lo es, así como lo oyes. Estamos analizando todo lo que sucedió, todo lo que pasó, muchas cosas independientes de la Iglesia Católica, vienen del externo, vienen de muchas otras partes y otras al interno también, para que nos mantengamos con calma y sepamos que esto sucede, ¿verdad? Como decimos nosotros de repente, el diablo mete la cola, y por supuesto que mete la cola dentro de la misma iglesia, suscitando la división, estas traiciones y estas maneras que ahora les muestro de nuevo a este personaje grande, porque fue grande su traición, el padre Antonio Paredes. Antonio Paredes, dice Carmen José Alejos Grau en su libro Una historia olvidada e inolvidable. Interesante su nombre. Una historia olvidada e inolvidable. Fíjate qué interesante su título. Carranza, Constitución. Esto es en la página 205. Este señor dice: Antonio Paredes fue un personaje enigmático y difícil de definir. Enigmático, porque nadie sabía la verdad con él. Cómo se mueve a base de mentiras, de engaños, de fraudes, cómo se mueve con intereses muy personales, egoístas. Es difícil de saber por dónde va a ir, pero en suma, es esto, ¿eh? Así dice, un personaje enigmático y difícil de definir. Fue nombrado vicario general de la Arquidiócesis de México en plena Revolución Carrancista. La documentación vaticana consultada deja constancia de los conflictos que originaron su acceso al cargo, la extralimitación de sus competencias, su actitud ante el gobierno de Carranza y la repercusión de sus declaraciones a la prensa. Un personaje enigmático y difícil de definir. Yo creo que sí hay forma de definir a un tipo como este, pero bueno, ahí se los dejo para cada quien. La que sigue, por favor. El 26 de noviembre de 1915, está terminando 1915, Giovanni Bonzano, ahí tiene su retrato, se desempeñó como delegado apostólico en Estados Unidos desde 1912 hasta 1922, elevado a cardenal en ese año, 1922. Bien, en 1915, de nada habían valido las llamadas de atención que el delegado apostólico Giovanni Bonzano, que aquí lo tienes, había hecho al canónigo Paredes. No, este Paredes no se detenía con nadie. Cuando le ponía por escrito el 26 de noviembre la pésima impresión que había dado la carta que se firmó en Veracruz y que se decían muchas cosas falsas en contra de los católicos, producidos por él, provocadas por él, por este Paredes. La que sigue, por favor. No, si este tipo, en contraste, tenemos a alguien verdadero, claro, un verdadero santo, con una forma de ser tan jovial, tan creativa, tan realmente un tipo maravilloso como es Rafael Guízar y Valencia.
Ahora sí que es el otro extremo. Para 1915 hay una orden de aprehensión en contra precisamente de Rafael Guízar y Valencia, por lo que tiene que hacer uso constante de su ingenio, era muy ingenioso, para evitar ser hecho prisionero por la policía. Al respecto, está la anécdota de cuando la policía secreta irrumpe en una comida buscando a Rafael. Y él se presenta como el anfitrión para mediar con la autoridad. No se está escondiendo, ni ya llegaron por mí, ya iba. No. Él se presenta con esa audacia, con esa creatividad de este señor, impresionante, con alguien que definitivamente tiene un ángel enorme, un ángel grandísimo en él. Dice, y él se presenta como anfitrión para mediar con la autoridad. Les sugiere que pidan a cada comensal que se identifique para reconocer al cura que buscan. Al terminar con sus pesquisas, se olvidan de pedirle a él que se identifique y así sale bien librado. ¿Qué tal? La que sigue, por favor. Otro relato de ver cómo era este señor. Cuenta que una ocasión, tras ser detenido en Puebla, pide como último deseo que le den algo de comer. Come una torta tras otra y el oficial le pregunta que por qué tiene tanta hambre. Le responde que es músico y que tuvo que vender su instrumento y se quedó sin sustento. El jefe le da un acordeón para ponerlo a prueba y después de tocar por varias horas canciones rancheras, el oficial decide que un músico así no puede ser cura y lo deja en libertad y hasta le obsequia el instrumento para que tuviera con qué comer. ¿Qué tal? A fines de 1915, aconsejado por su hermano, Rafael se refugia en Laredo, Texas. Ya andaba el gobierno tras él, pero vean, estas anécdotas te pintan ahora sí de cuerpo presente, quién era este gran señor Rafael Guízar y Valencia, un gran santo, un gran pastor. Él se metía con la gente, efectivamente cantaba, él mismo componía cantos populares, rosarios, peregrinaciones, hacía misiones, o sea, era un verdadero pastor. Qué diferencia con aquel Antonio Paredes. Estamos ante un gran santo y la historia lo va viendo así. El 5 de diciembre de 1915, el obispo Maximino Ruiz informa. También la persecución llegó a Chiapas. Su obispo Maximino Ruiz, refugiado en Castroville, en Estados Unidos, informó el 5 de diciembre de 1915. Casi todos los habitantes de Chiapas han sido y siguen siendo sumisos a las autoridades constituidas. Por esta razón, a pesar del empeño de algunos agitadores, no tomarán parte en la revolución acaudillada por el señor Carranza. Mas por la misma causa, apenas se supo que dicha revolución había triunfado y que en la salida de México el señor Carvajal quedaba Carranza al frente del gobierno de Chiapas. Los chiapanecos se pusieron a las órdenes del expresado jefe y aceptaron a las autoridades que fueron designadas por este. En vista de esta actitud, todos esperaban, fieles y clero, no ser molestados y que la iglesia no sería atacada. Pero a los pocos días de haber llegado a Chiapas, las autoridades carrancistas fueron despojados sus habitantes de las pocas armas que poseían y enseguida comenzaron los atropellos en contra de la Iglesia Católica. La que sigue, por favor. Así que el 5 de diciembre de 1915, ya por finalizar este año, Ruiz refiere también lo principal. 1. Fueron clausurados todos los templos y prohibidos todos los actos de culto y la administración de los sacramentos, aún los más necesarios como el bautismo para los niños y la confesión para los moribundos, amenazados con graves penas. Así a los sacerdotes que los impartiera como a los indios que los ejercitara. 2. A los pocos días de ejecutado lo que antecede, las autoridades carrancistas convocaron a los sacerdotes de la ciudad episcopal y verbalmente expulsaron a todos los sacerdotes, con excepción de uno que quedaría para celebrar solamente los domingos sin que predicara ni administrara sacramentos.
para lo cual se concedían las llaves del templo solamente al tiempo indispensable para la misa. ¿Qué tal? 3. Se decretó que en las demás poblaciones quedara un solo sacerdote, facultado únicamente para celebrar una misa los domingos y con las restricciones del número anterior. Es decir, te doy la llave, celebras la misa, termina la misa, se cierra. Adiós. La que sigue. 4. A causa de lo que antecede y de otras vejaciones y amenazas, se vieron obligados a expatriarse como la tercera parte de los sacerdotes. La tercera parte de los sacerdotes, esto en Chiapas, quedando los restantes verdaderamente oprimidos. 5. Fueron ocupados con tropas varios templos y secuestrada la casa episcopal, el seminario, no pocas casas parroquiales y otros edificios eclesiásticos, entre ellos los colegios católicos dirigidos por las Hermanas de la Divina Providencia, colegios que como el de los hermanos maristas estaban justamente afamados por la vasta y sólida instrucción que impartían. Aunque no se atentó contra su honra, fueron, sin embargo, molestadas las expresadas hermanas, así como las de Nuestra Señora de Guadalupe, pues no se les permitía dieran clases ni en particular, hasta que por fin tuvieron que abandonar el país, no sin graves incomodidades. La que sigue. 6. Se está enumerando el obispo de Chiapas, Ruiz. Nos está diciendo cómo es la persecución en este momento en Chiapas. 6. Al principio fue respetado un objeto muy apreciado y de verdadero mérito artístico llamado granado y que pertenecía a la catedral. Al fin lo tomaron porque era de grandes dimensiones y todo de plata, poniendo previamente en la prisión a varias señoritas depositarias de la codiciada alhaja. 7. Con el tiempo, calmase algún tanto la persecución, a instancias del pueblo se abrieron los templos, se permitieron los divinos oficios y la administración de los sacramentos, exceptuando siempre la confesión. Por esta última prohibición se han visto y se ven en graves aprietos los sacerdotes para asistir a los moribundos, y aunque es verdad que en algunos lugares se disimulaba a este respecto las autoridades, en otros, como Tapachula, se llevaba con rigor la prohibición. La que sigue. 8. Así las cosas, surgió y se desarrolló la revolución villista primero y la felicista después, suponiendo sin fundamento alguno, inmiscuidos en este movimiento a los sacerdotes, o tomando como pretexto los encarcelaron y los exigieron a poco tiempo dinero para dejarlos en libertad. Los sacerdotes de San Cristóbal, por ejemplo, 6 o 7, les exigieron 20,000 pesos de plata. Como no pudo ser exhibida esa suma y como por otra parte se hacían gestiones por su libertad, les fue concedida al fin, habiendo declarado al gobernador que eran verdaderamente inocentes. La prisión se verificó el 6 de julio del presente año 1915. Duraron en ella hasta el 15 de agosto, habiéndose quedado, entre tanto, los fieles sin misa, ni culto, ni sacramentos. 9. Al presente no hay ya persecución rabiosa, pero los sacerdotes no tienen toda la libertad necesaria para su ministerio y sigue prohibida la confesión. 10. Por lo que hace a los edificios eclesiásticos, han sido devueltos casi todos los templos, pero siguen ocupadas las casas episcopales, el seminario y los colegios católicos, siendo los dos primeros utilizados como cuarteles. 11. En cuanto a los sacerdotes expatriados, en virtud de las diligencias que se han hecho para que regresen a Chiapas, se ha conseguido solamente que se les prometa dejarlos volver cuando la revolución felicista en aquella región haya quedado destruida. Todo esto lo manifiesta el obispo Ruiz, Maximino Ruiz, obispo de Chiapas, desde Castroville, Texas, el 5 de diciembre de 1915. Así está la situación en todo el país. Y este programa se fue también rapidísimo. Nos vemos para el que sigue. No te lo puedes perder. Invita a tus familiares y amigos para que conozcan esta persecución desconocida tan importante que fue hace más de 100 años. Pero mira,
Este testimonio trasciende tiempos y espacio, sobre todo el testimonio del inmenso amor de Dios a través de la Virgen de Guadalupe.